Sí, ya podemos empezar. Sí, listo. Ok. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar. Nosotros somos Data Science Research Perú. En este caso, yo voy a ser la moderadora de este webinar. Soy Iyari Álvarez Gil Escobar. Soy Frontend Developer y me encantan los datos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Data Science Research Perú se enfoca y tiene como misión descentralizar, democratizar y difundir los conocimientos de ciencias de datos e inteligencia artificial entre estudiantes y profesionales, desarrollando soluciones para construir una mejor sociedad. Nuestra visión, ser la organización que genere impacto social con la ciencia de datos y la inteligencia artificial por el bien de la humanidad. El tema de hoy, yo creo que a todos en algún momento se viene la curiosidad de qué son ciencias de datos, cómo puedo entrar. Y de hecho, creo que es la oportunidad perfecta para que todos podamos reflexionar en eso y junto a nuestro ponente Diego, que es estudiante de Ingeniería Física en la Universidad Tecnológica de Monterrey, podamos ahondar en cómo iniciar en ciencia de datos siendo estudiante. Te doy el pase. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno. Bueno, les vengo a presentar la ponencia de cómo iniciar en la ciencia de datos siendo estudiante. Mi nombre es Diego Villarreal y primeramente quisiera agradecer a Data Science and Research Perú por la invitación y por la aceptación de darles esta plática. Estoy teniendo un poquito de... Ahí está. Bueno, ¿quién soy? Soy estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Física Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, de México. Soy curioso por la física. No diré que desde niño me interesa esta materia, pero siempre he sido curioso por la naturaleza, lo que pasa, por qué pasan las cosas y demás. Soy un apasionado por las matemáticas. Eso sí, desde niño he estado en varios concursos, olimpiadas, unos ganados, otros perdidos, pero ese amor por las matemáticas siempre ha estado ahí. Estoy interesado en la ciencia de datos, como podemos observar. Más adelante les platico cómo empezó este interés por este tema. Soy un buscador del bienestar emocional de mis compañeros en mi universidad y en la vida en general. De hecho, eso me ha llevado a ser uno de los fundadores, presidente y participante activo de un grupo estudiantil en el mismo TEC de Monterrey llamado Red Borrego, del cual estoy muy orgulloso y ha tenido mucho impacto en la vida estudiantil. Me gusta salir de fiesta, extraño salir de fiesta. Me gusta bailar salsa, me gusta practicar sanda, la cual es un arte marcial, y me gusta jugar fútbol. De México le voy a las Chivas. Mi trayectoria profesional, específicamente en el área de ciencia de datos, empezó no donde dice esta línea de tiempo, sino empezó en septiembre del 2018. El TEC de Monterrey tiene una modalidad llamada Semana I, en la cual durante una semana en el semestre de agosto y diciembre de cada año nos invitan a participar en una actividad muy diferente a la que cursamos en nuestras carreras. Esa vez yo vi la oportunidad de ir a Altos Hornos de México, que es una acerera nacional. Era un viaje todo pagado, hotel, comida, el transporte, y una buena experiencia porque yo no conocía esa ciudad. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y aparte de que llegué después de semana con 2 kilos más de tanto buffet y de tanta comida del hotel, llegué con un interés muy fuerte a esta nueva área que descubrí ahí. Nos pusieron de proyecto a analizar muestras de placas metálicas que tenían problemas, eran placas metálicas de aplicación marítima. Nos hicieron hacer redes neuronales en MATLAB y análisis de datos y presentación con los directivos. Fue algo totalmente nuevo para mí. No tuvo un muy buen impacto académico, pero la experiencia se quedó ahí y me nació esa chispa por esta área. Otros proyectos independientes que más adelante les voy a mencionar que también importan en el currículum, pues lo que les mencionaba ahorita de las anomalías en las barras de cero.
también con mis amigos empezamos, no terminamos, un proyecto de Kaggle de detección de melanomas. También participé en un proyecto de optimización de uso de agua en Monterrey. Fue un concurso de agua y drenaje de la empresa que maneja pues todo eso en Monterrey. También he participado en concursos de IBM, donde nos prestaron licencias de Watson y demás. Y me salté la primera de la línea de tiempo, que así como semana I es una semana donde practicas otra cosa que no es tu área en específico, el semestre I es un semestre entero, 5 meses, en el cual yo me salí de la rutina de mi carrera de ingeniería física y por el gusto que tomé en el 2018 me atreví a modificar todo, o sea, todo mi plan de estudios era trazarme un semestre más, graduarme después por esta experiencia y la verdad fue muy fructífera. Aprendí mucho, aprendí Python, aprendí análisis de datos, aprendí métodos de Machine Learning, todo en un semestre con un proyecto de Cemex y Home Depot. Investigación académica, otra cosa que también considero importante para un científico de datos, empecé en este año con un proyecto para la optimización de hiperheurísticas para el Vehicle Routing Problem with Time Windows, que es un proyecto de optimización de ruteo de vehículos. Un ejemplo rápido es, por ejemplo, Amazon, que entregue las cosas más rápido y con menos uso de gasolina. En eso se concentra. Y también con 2 compañeros y un profesor empezamos este semestre un proyecto de clasificación de arritmias en electrocardiogramas. También tenemos varios médicos que nos apoyan detrás. Ese apenas está en proceso. El otro ya mandamos artículos a varias conferencias y este está en proceso, a ver si más adelante logramos sacar algo bueno. Y el último, y creo que el más importante, soy practicante de ciencia de datos en Cemex. Ya casi cumple el año y aquí he hecho proyectos de predicción de accidentes, muy de la mano de recursos humanos, y también un proyecto de predicción de fallos en hornos en las plantas de México. La tabla de contenidos de esta plática, bueno, primeramente, ¿qué podemos esperar de esta plática? No soy un data scientist ya formado, sigo siendo un estudiante que voy aprendiendo, practicante y demás, así que por favor no esperen tecnicismos ni cosas muy fuertes en el área de matemática ni de machine learning. Más que nada es el camino hacia, en mi experiencia, cómo creo que se debe formar un data scientist desde ahorita. Bueno, empezamos con eso. Para saber cómo hacerlo, primero tienes que saber qué quieres, o sea, qué tengo que hacer. Entonces, por eso empezamos con qué es un data scientist, luego nos pasamos a los conocimientos necesarios y ya cuando sepamos qué queremos, les voy a contar un poquito en base a mi experiencia, cómo creo que se deben de adquirir ahorita en la carrera universitaria. Lo primero, lo típico que quizás han escuchado mucho, pero creo que es necesario para poder hablar ahorita. ¿Qué es la ciencia de datos? Es una ciencia que explora y analiza distintas fuentes de datos, a veces inmensas, como lo es el Big Data, el famosísimo Big Data, para extraer conocimientos, recomendaciones para la mejora de un proceso, servicio o producto. ¿Qué conocimientos implica la ciencia de datos? Pues primeramente implican unas matemáticas sólidas, fuertes, principalmente en estadística, técnicas de IT, como lo son la extracción de datos, el manejo de bases de datos, etcétera, una programación fuerte, otra de las partes vitales de un científico de datos, saber programar, el saber hacer modelos, el saber trabajar con librerías, etc. Soft skills como las habilidades de comunicación y el conocimiento del área del problema, muy importante porque no solo resuelves el problema en tu computadora, sino tienes que transmitirlo e implementarlo. Y a veces son problemas muy ajenos a tu área de conocimiento, de expertise. ¿Por qué enfaticé en que es una ciencia? Lo marqué en negritas. Porque, bueno, el mismo nombre lo dice. Un científico de datos es un científico y como tal tiene que seguir el método científico para resolver problemas en los que le ponen. ¿Cómo empieza esto? Primero empieza con una pregunta, una petición de tu empleador, de tu jefe, o una pregunta que te surgió. Planteas la hipótesis y al mismo tiempo la testeas, pruebas que sí puedes hacer algo, dices que no, con una significancia estadística importante, que es muy importante para proseguir con el proyecto. Sin esto no se puede trabajar. Se analizan los datos, se interpretan, se crea el modelo
Se presenta y después de presentar no es el fin, la presentación incluye tanto la presentación como la implementación. No es el fin, sino que tienes que darle mantenimiento, porque la mayoría de los modelos de ciencia de datos con el paso del tiempo se pierden pues porcentaje de accuracy, etcétera. Entonces tienes que retroalimentarlos con nueva información que siempre va surgiendo. ¿Qué conocimientos debe tener para ser un data scientist? Al principio veíamos este diagrama de Venn, que a pesar de que engloba 3 conocimientos principales, yo creo que hay un cuarto, pero ahorita les platico un poquito más. El primero, que son las matemáticas y estadística. Como bien lo saben, es muy importante para la primera parte del método científico, las pruebas de hipótesis, también es muy importante para analizar los datos y demás. La programación, creo que aquí hay 2 grandes áreas dentro del diagrama rojo, que es lo de la base de datos y la programación de los modelos, y el conocimiento y la expertise, que aquí quiere decir que a veces los problemas de ciencia de datos son muy diversos. Ahorita más adelante vamos a platicar de eso, pero muchas veces se salen de tu área. No sé, yo soy físico y como les mencionaba ahorita, me pusieron un proyecto de predicción de accidentes que va muy de la mano de recursos humanos. Yo jamás en mi vida tuve clases de recursos humanos, de psicología organizacional ni nada de eso, pero a pesar de eso tienes que aprender. Entonces es una parte importante. Y aquí cuando se juntan, podemos ver que conocer del problema y saber programar te deja en la zona de peligro, porque lo conoces, puedes programar un modelo de clasificación o una regresión lineal, por ejemplo, pero ahí te quedaste, ya no vas a saber qué significa tu resultado y puede ser que tengas, no sé, un 99% de precisión, pero como no sabes la parte matemática, este 99% de predicción, sin los análisis pertinentes, no te va a funcionar. Y al final de cuentas vas a presentar algo muy bonito, pero a largo plazo ya no va a funcionar porque te saltaste muchos pasos matemáticos importantes y eso es malo. El conocimiento tradicional, la investigación tradicional, que es cuando juntas matemáticas y el conocimiento, son los típicos científicos que siempre han existido, que a partir de experimentación práctica y de escribir muchos mates en papel, pues llegan a un resultado muy importante. Pero ahorita, pues como manejamos grandes volúmenes de datos, ya correr el lápiz en la hoja no es suficiente. Tienes que tener habilidades de programación. Y pues aquí está. Un científico de datos tiene que tener esas 3 y yo le agregaría una cuarta, que son las habilidades de comunicación, porque esto es un proceso muy complicado. En mi corta experiencia, los resultados son muy difíciles. Es muy fácil hacerlo. Si conoces el problema, analizas los datos, haces una limpieza y aplicas de scikit-learn, la librería de cluster, pues ya tienes un resultado, pero con las habilidades de comunicación puedes explicar a tu jefe o a quien tengas que presentarlo qué pasó y ya poder implementarlo, porque si le dices, no, pues hice esto, tengo este resultado, no va a salir adelante esto. Entonces yo le agregaría ese cuarto. Y aquí pues vemos unas imágenes de lo que les platicaba un poquito. Matemáticas, programación, esto es de la base de datos también de programación y habilidades de comunicación, que también incluyen las de visualización. Aquí está un poquito más detallado, más separado en temas, en subtemas, perdón. De matemáticas y estadística, considero que obviamente la estadística es el principal, es el primer paso del método científico y creo que es el más importante porque es el que te permite limpiar los datos de manera muy eficaz, pero también el cálculo y el álgebra lineal, que más adelante pues digamos por qué son importantes en el manejo de la base de datos y de pues, algoritmos. De programación, empiezo con algoritmos porque pues tienes que saber cómo hacer las cosas, qué función te sirve aquí, cómo optimizar el código. Y ya aquí englobo 2 lenguajes que son los más famosos y conocidos, Python y SQL, uno enfocado en la programación de modelos y otro enfocado en la limpieza y otro enfocado en las bases de datos, que es una parte importante aquí. También conocimiento del negocio y comunicación, igual conocimiento de problemas, saber a qué te estás enfrentando, hacer una investigación de literatura, preguntarle a tus compañeros que deben de ser expertos,
buscar ayuda en tu misma empresa o de tus compañeros de la escuela y demás. Habilidades de comunicación, porque no se puede quedar solo en ti, tienes que comunicarlo tanto a tus jefes, a tus maestros o a quien vaya a implementar el modelo, porque a veces no lo implementas tú porque eso ya requiere otro conocimiento y cuando le pasas el modelo tienes que explicarle a él qué quieres que haga y cómo hacerlo. Y visualización, gráficas, bosquejos, diagramas, etc. Es una manera muy fácil, visual de explicar cosas complejas. Y otras skills que, a pesar de que el científico de datos no debería meterse tanto en esto porque para recopilar y hacer las bases de datos se requiere un ingeniero de datos, ya lamentablemente, y no podemos hacer nada, ya las ofertas de trabajo te piden muchas cosas que no le corresponden a un científico de datos, como ingeniería de datos, creación de bases de datos, extracción. Eso es más que nada es otro tipo de trabajo de ingeniería de datos. También te piden mucho desarrollo web, porque al finalizar tu problema tienes que implementarlo. Una manera muy fácil de implementarlo es con páginas de internet que funcionen con el backend, con el modelo. Es otra skill que te están pidiendo, y pues otras que sí se ocupan como análisis de datos o herramientas de Big Data, porque a veces Python se queda corto y ocupas usar otras cosas como Spark o Hadoop, etc. Y aquí es lo que les platicaba. Esto se deriva del mismo concepto del Full Stack Web Developer, donde aquí a ellos les piden saber tanto de front-end como de back-end, cosa que no, pues no es sana. No es sana, no es normal que una persona sepa tanto, pero las empresas, por ahorrarse dinero, por, por practicidad, por contratar a una persona y no a dos, piden que sean unos expertos en todo. Lo mismo pasa últimamente con los data scientists. Se les da un término que ahí en artículos de internet he leído que les dicen unicornios, porque son imposibles de encontrar. Son gente que les piden tanto saber de bases de datos, de creación, de conexiones, de creación de árboles de datos, eh, tanto de matemáticas como de programación, como de soft skills de visualización y comunicación, y hasta el punto de también pedirles la implementación en páginas de internet. Y ya te metes en el full stack web developer y te piden todo. Sí, la verdad es una cantidad impresionante de información. Sé que hay mucha gente que sí, es una mala práctica, pero lamentablemente si queremos competir pues en esta nueva era, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, lo repito, es una mala práctica, pero pues no queda de otra. Aquí yo no conozco ni la mitad de estos programas, pero podemos observar que aquí al principio a la izquierda vienen los programas de tanto de bases de datos como de Big Data. Arriba las librerías de Machine Learning, al centro lenguajes de programación de Python y demás, R, y ya en la parte derecha abajo vienen cosas de desarrollo web. Entonces sí, piden muchísimas cosas ahorita y hay que intentar pues saber lo más posible. Vale la pena estudiar tanto, vale la pena aprender tantas herramientas y estar en constante aprendizaje, porque una vez que agarras una y te cambias a otra, te olvidas de lo anterior, entonces tienes que estar aprendiendo una y repasando las demás. Pues en términos de dinero sí lo vale. En México un salario promedio de un data scientist normal, no senior ni full stack, es de 34,000 pesos mensuales. El salario promedio de un mexicano son 6,000, con, con carreras son 9,000, entre 9,000 y 11,000, y ya con maestría se va a los 40, 50,000 pesos. Entonces, sí, como podemos observar, sí, su promedio es mucho más alto. Está un poquito sesgado a la derecha, pero más o menos es el salario en promedio, 34,000. Muchos ganan más, poquitos, pero más o menos está centrado en 34,000. En Estados Unidos, que es uno de los países donde más la ciencia de datos se ha desarrollado,
salario promedio de un data scientist normal es de $113,000 al año, según Glassdoor. Todo esto según Glassdoor. El salario promedio en Estados Unidos va entre 50 y $60,000. Un médico allá, que no sé si han escuchado que los médicos ganan muy bien allá, no como en mi país, pero allá sí ganan muy bien, es de $110,000. Entonces un data scientist en Estados Unidos, que es de los países que más le está dando con fuerza a esto, gana el doble del salario promedio y lo que gana un médico. Y eso es uno normal, uno senior de ganar más. Lamentablemente aquí en Perú no encontré muchos datos en Glassdoor, pero bueno, investigué en Google, una disculpa si no es verdad, que el promedio de salario son 1,500 soles. Según Glassdoor y los poquitos sueldos que tiene, el promedio es 4,500. No, no es significativo por la cantidad de datos que hay, pero nos da una idea de que siempre la ciencia de datos va a dejar un buen salario en un futuro. No, el dinero no es lo más importante, pero si te vas por esta área, por esto, sí vale la pena. Sí vale la pena el sacrificio porque aparte pues es divertido y, y puedes seguir creciendo porque como les dije, estos son data scientists normales. A veces hay seniors, hay full stack, pues ya el sueldo sube. Pero no solo es el dinero. Las aplicaciones son muy, muy diversas. En la industria, como les mencionaba en mi experiencia, pues en mi propia experiencia hay predicción de fallas en equipos, predicción de accidentes y claramente hay más. Eh, Predicción de fallas en cualquier equipo, de aviación, de transporte, de maquinaria, en cualquier empresa. Igual de transporte, también en mi experiencia, la optimización del ruteo, cómo Amazon puede entregar las cosas más rápido, más eficientemente, teniendo en cuenta quiénes son sus clientes potenciales, por ejemplo, los Prime, que tienen preferencia, no sé si sea cierto, pero en caso de que sí, ir primero a ellos, gastar la menor cantidad de gasolina, eso ahorra miles de millones si realmente se pudiera hacer. En medicina, otra vez en mi experiencia, análisis de electrocardiogramas es un área muy interesante que la ciencia de datos la mejora bastante porque antes era pues visualmente el doctor lo ve, ya más recientemente lo mete a un programa carísimo y te da resultados, pero ya con la ciencia de datos lo automatiza mucho y da resultados cercanos al 97% de acuerdas en predicción de arritmias, lo cual puede salvar miles de vidas y lo estamos viendo también ahorita con el coronavirus. Eh, Esas series de tiempo, esas predicciones, estos picos y demás, puede ser que sea ciencia de datos, son predicciones, son análisis, etcétera. En economía, igual ahorita lo estamos viendo, cómo predecir las caídas, las subidas de la economía de los países y demás. Salud mental, hay cosas muy interesantes aquí, bueno, en salud mental, la ciencia de datos está más avanzada que en medicina y la inteligencia artificial también, porque es muy difícil que la inteligencia artificial se equipare a un médico, a su expertise y a su mente humana, pero en la salud mental, varios estudios han demostrado que la inteligencia artificial está funcionando muy bien y también hay muchos proyectos de ciencia de datos donde analizan imágenes ¿cómo se llama? Creo que magnetografías o eh, como escáneres al cerebro, ver qué áreas están más prendidas, cuáles no, y en base a eso y un análisis de imágenes dan resultados muy buenos sobre enfermedades psiquiátricas y demás. Sociología, no sé, predicción del comportamiento de una ciudad, de un crecimiento de la ciudad, de uso de algo, de un producto y demás. Deportes, no sé si aquí alguien de ustedes usa el fantasy de fútbol americano. Todo eso de predicción de cómo le va a ir un jugador, las apuestas deportivas, cómo hacen los momios y demás, es gracias a los datos y análisis de tiempo y demás. Y pues tiene muchas aplicaciones tecnológicas, la verdad. Por eso es tan popular ahorita en este momento la ciencia de datos. Según creo que fue una revista de Harvard, la nombraron la carrera más sexy del siglo XXI y está en un crecimiento impresionante. Por eso estamos aquí. Hace
10 años pocos lo han escuchado, hace 5 igual, poquitos, contados, y en los últimos 2, 3 años, pues ha sido el boom, y ya cada vez más gente se quiere meter a trabajar aquí, lo cual no es malo porque afortunadamente, ahorita no por el coronavirus, pero antes había más puestos que postulantes, entonces era una buena área. Esperemos que terminando esto siga siendo la carrera más sexy de este siglo y que pues siga habiendo más trabajo. Pero aplicaciones hay muchísimas y cada vez van surgiendo más porque las empresas, gobiernos y instituciones están viendo que dan resultados porque sigue el método científico. Y aquí ya empezamos un poquito a entrar a cómo aprender todo lo que acabo de mencionar, cómo empezar en este camino, si no han empezado, o cómo mejorarlo. La primera es conocer tu carrera o grado, tu carrera universitaria, lo que estás estudiando ahorita, conocerlo y enfocarlo en ser un científico de datos, porque la verdad es que carreras de ciencia de datos, como les decía, hace 10 años no era muy conocida y toma muchos años crear un modelo, un programa institucional de materias para aplicar en universidades. Muy pocas han atrevido. El TEC de Monterrey es de las universidades más innovadoras en mi país y hasta hace un año se creó ya un modelo de ciencia de datos, pero no es una carrera de ciencia de datos como tal, sino es de matemáticas y ciencia de datos. Entonces, los científicos de datos que ya están posicionados, los jefes de Data Science and Research Perú, los científicos de datos famosos, no estudiaron ciencia de datos, estudiaron otras cosas. Estudiaron física, matemáticas, algunas licenciaturas, ingeniería mecánica y demás. Entonces, ellos supieron conocer su carrera, sus debilidades, áreas de oportunidad, fortalezas y enfocarlas en hacerse un científico de datos. Entonces, aquí voy a citar a uno de los científicos de datos más importantes de Monterrey, que mencionaba en una plática que dio hace unos días, que por qué los físicos son buenos en la ciencia de datos. No es por echarme flores, ni por echarle flores a varios amigos que están aquí presentes, pero él mencionaba que aparte de que la carrera tiene muchas matemáticas y buena parte de programación, no tanto como otras carreras, pero buena parte, lo importante aquí es que sabemos hacer problemas de todo tipo. Nos gustan los retos y entonces adaptarnos a un nuevo programa, a un nuevo problema y darles una solución innovadora, creativa y rápido con el método científico se nos hace más fácil a los estudiantes de carreras científicas como física, como química, como matemáticas inclusive. Quizás no es tan sencillo para otros, pero eso decía el científico de datos de Monterrey. Entonces, si soy programador, ingeniero en sistemas, ingeniero en software, etcétera, ¿cómo aprendo matemáticas? Porque como ya les mencioné, hay grandes áreas, programación, matemáticas, conocimiento de problema y las soft skills. El conocimiento del problema y las soft skills, esas no hay carreras para eso, se aprenden por fuera, pero programación y matemáticas sí. Esas se pueden aprender en tu carrera universitaria, de hecho tienes muchas clases de eso. Entonces, si soy programador, ¿cómo aprendo matemáticas? Aquí la respuesta para todas estas va a ser casi la misma. Búscale por dónde. Busca si tu universidad tiene programas especializados como los que les mencionaba del semestre I, que es un semestre donde te centras en lo que quieras estudiar. En este caso fue ciencia de datos. Dejé mi carrera de física un semestre pausada, me fui a esto y pues la aproveché muy bien. Hay clubes de ciencia de datos en mi universidad también, que dan cursos, pues ir a esos cursos. Ahorita, afortunadamente, nos dieron cupones de Coursera y edX. Aprovechar esos cursos ahorita que pues estamos en cuarentena, encerrados sin nada que hacer. Estudiar por fuera, ver videos de YouTube y demás. La misma respuesta para matemático y no sé programar, igual, buscarle. Afortunadamente, cursos de programación y de matemáticas es lo que más hay en internet. Hay cursos desde nivel básico, hay cursos donde aprendes a programar con rombos y cuadritos, de que muy, muy bonito. De matemáticas igual, están youtubers que le enseñan a niños de primaria. Y, contenido en internet sobra, contenido gratuito en internet sobra.
de paga también, de instituciones importantes, de empresas importantes. Así que aquí sí el que no quiere es porque no lo intentó. Si soy licenciado y me encantaría ser científico de datos para mi negocio, ahí sí, por el área de las hard skills de matemáticas y programación, sí lo veo más complicado, pero tú tienes una ventaja, que deberían de tus habilidades de comunicación ser mejores. Tus conocimientos del negocio o del área de economía y demás deben ser mejores. Entonces aprovecha eso y concéntrate en los demás. Igual aprender por fuera. Recuerda que un científico de datos no trabaja solo. Siempre debería ser en equipo. Entonces hay que buscar quien te apoye, ¿no? Soy médico y me gustaría crear un modelo predictivo para una enfermedad en particular y aplicarlo a mis pacientes. El conocimiento del problema lo tienes mucho mejor que, por ejemplo, yo si me meto a analizar encefalografías o demás. Es aprovechar eso y centrarte en lo que te falta. Por eso mismo, y la ciencia de datos es para todos. Como les mencionaba, ningún científico de datos actual, ya formado, ya posicionado, ya importante, estudió ciencia de datos. Todos estudiaron una cosa diferente: ingeniería física, ingeniería matemáticas, licenciatura en derecho, en economía, en medicina. Entonces, ellos nos han demostrado que la ciencia de datos es para todos y realmente es para todos. El que quiera se puede adentrar y estudiar y aprender las cosas técnicas, las hard skills y las soft skills pues, por fuera. Aquí hay que calificar lo que sabemos. Tú mismo siéntate y ve qué tienes de fortalezas. Si soy si soy licenciado en matemáticas, apuesto a que matemáticas ya estoy listo y me centro en programación y en mejorar mis habilidades de comunicación o en aprender otras cosas como las skills extras. Si soy programador y toda mi vida ya sé C, ya sé Java, ya sé frontend, backend, ya sé Python, ya sé R, ya sé MATLAB, céntrate en matemáticas porque es muy importante. El método científico te lo pide y te pide hacer pruebas estadísticas siempre. En habilidades de comunicación, pues ya eso de cada quien. Eso sí varía mucho. Cómo te sientes al hablar, al exponer en público, al exponer con tu profesor. ¿Cómo crees que presentas los resultados? ¿Tienes gráficas bonitas o presentas tus PPTs en blanco y negro? O no sé, a lápiz, demás. Y las extras, como les mencionaba, hay que ir a apuntarle a ser un full stack data scientist. Entonces ya, aunque no son obligatorias, son muy importantes y es un diferenciador muy bueno a la hora de pelear con otras personas por un puesto. Tanto como programación web, el Big Data, ingeniería de datos, conocimiento del negocio. Ya eso es de cada quien si quieres o no, pero lo recomiendo bastante. Aquí nos vamos a centrar un poquito en cosas en particulares. A continuación les voy a pasar un PDF al final de esta plática, perdón, de cursos recomendados cursos y artículos que he leído en este tiempo. Algunos que he hecho, unos que he empezado, los artículos sí los leí. No voy a poner nada que no haya visto, aunque sea una reseña o así, porque no puedo hablar por un curso que no he tomado. Pero en varios artículos de los que les voy a pasar hablan más específicamente y más detalladamente pues de esto. Igual las matemáticas, una de las hard skills más importantes, hay varios temas muy necesarios, con las funciones variables y gráficas. Al momento del análisis de datos, todo eso te va a servir. Al momento de graficar, ver qué está pasando, ver los picos de caída de máquinas y demás. La estadística en mayúsculas, porque pues, es lo más importante. Tus pruebas de hipótesis, tu análisis de datos, ver cuáles son las anomalías y no, es principal. Sin eso no avanzas en tu proyecto. Álgebra lineal, porque las bases de datos estructuradas tienen formas de matrices. Todos los algoritmos de Machine Learning, o la gran mayoría, surgen gracias a la álgebra lineal. Si te metes a investigarlos muy a profundidad, vas a ver operaciones matriciales muy densas, que realmente vale la pena ver qué pasa. También te sirve mucho el saber
esto y ver tu base de datos y ver qué puedes hacer y qué no. Ver las dimensiones, ver tu número de valores, de registros. Es importante para saber qué métodos usar, qué pruebas de hipótesis usar y qué te sirve y qué no. Tienes que hacer un PCA, un Principal Component Analysis, para reducir tu base de datos. Lo sabes gracias a esto. Cálculo y matemáticas discretas para la programación, evidentemente. Y el cálculo, aunque suene raro, sí te sirve bastante. Todos son funciones y sabiendo un poquito de esto ya puedes resolver problemas de mejor manera. Y modelos de optimización. Esto es un gran área de la ciencia de datos en la cual no me he adentrado mucho, pero con matemáticas se optimiza todo. A veces no directamente, pero sí se acerca a la solución. Y hay muchas cosas que se pueden optimizar en la industria, en la economía y demás. De programación, creo que lo principal y lo básico son saber crear algoritmos. Algoritmos de que, pues lo básico, de que cómo usar un if, cómo usar un for, cómo usar un while, cómo crear una función, una clase y demás. Lo principal, igual las buenas prácticas de programación. Esto lo tienen muy claro los programadores, los ingenieros en sistemas, en software, porque ellos programan de una manera muy bonita, cosa que otra gente como matemáticos, físicos, licenciados no pueden tener. Y la verdad, un código ordenado es más rápido, más óptimo, más presentable, más entendible. A veces no es mi caso, yo sí trabajo muy sucio. No comento, hago cosas de más, muchos fors, anidados y demás, lo cual es una mala práctica. Pero por lo mismo, hay que intentar aprender eso. Aquí pongo 3 lenguajes, considero los más importantes ahorita. El SQL en bases de datos, manejo de bases de datos, extracción y demás. Python en limpieza, análisis y creación de modelos. Y R es muy buen programa para estadística. Pero así como SQL hay otros, está Amarilla, está MySQL y demás. Python también tiene otros derivados, otras opciones como MATLAB, como C, Julia y demás. Y R, pues en menor escala Minitab. SAS creo que también es muy bueno, nunca lo he usado. Pero igual aquí nomás quería centrarme en que es importante conocer mínimo uno de cada uno, de base de datos, de modelos y de estadística, para hacer tu proceso bien. Tus hard skills, algunas extras, pues análisis de datos, saber cómo limpiarlos, qué quitar, qué no dejar, si suplir nulls, si ponerlos otra vez, cómo limpiar, etcétera. De ingeniería de datos, cómo extraer los datos. A veces cuando te topas con datos no estructurados es un gran problema, tienes que ordenarlos, tienes que saber cómo llamarlos, qué archivos requieres. APIs igual, para conectarse a aplicaciones, a bases de datos y demás. Web scraping, hay muchos proyectos que lo requieren. No todas las empresas tienen sus bases de datos hechas. Una vez tienes que ir a buscarlas de internet y una manera muy óptima y eficiente es el web scraping. Si alguna página de internet tiene los datos que requieres. Limpieza de señales, importante porque muchas veces sensores o maquinaria no da la señal bien. Eso te ensucia tu modelo y tienes que saber cómo tratarlo. Distributed File Systems, que esto ya entramos en el Big Data. Python no siempre es bueno. Cuando le metes un archivo de 500 megas, Python ya no es lo más óptimo. Tienes que ir a buscar otras cosas como Spark, como Hadoop, que maneja mejor grandes volúmenes de datos, haces estructura, visualización, desarrollo web y librerías de Machine Learning. También recomiendo mucho saber AWS porque últimamente en las postulaciones te lo piden. Te piden mucho AWS y te piden mucho Spark, por lo mismo de los grandes volúmenes de datos y dónde están los datos en los sistemas. Y las soft skills, otra vez visualización. En la pasada estaba por la creación de gráficas, ya sea en Python o PowerPoint, pero aquí pues es importante saber qué colores usar, qué gráfica es mejor aquí,
cuál es mejor acá, etcétera. Comunicación y trabajo en equipo. No vas a poder hacer todo solo. Vas a tener que comunicarte con los operadores que te explican el proceso, con los ingenieros de datos que tienen la base de datos. Vas a tener que comunicarte con tus jefes, con tus compañeros para explicarle qué haces y demás. Entendimiento del negocio y del problema, importantísimo para empezar el proyecto, porque si no sabes qué estás haciendo, no vas a llegar a ninguna parte. Y ética, algo muy subestimado, pero realmente importante. Es importante respetar los datos que te dan, que son sensibles e importantes para la empresa. Y el storytelling, que es la manera de presentar y de contar todo lo que hiciste ante tus jefes. Digo, al final ahorita les paso el PDF con los cursos que yo recomiendo. Y algo importante es que las habilidades técnicas y científicas son secundarias al momento de obtener un trabajo. Creo que aquí estamos para saber cómo adentrarnos en esto, qué aprender para salir al mundo laboral. Lamentablemente, si llegas tú con tu currículum y dices, sé todo, no es suficiente porque te van a decir, ok, sabes todo, tienes certificados, tienes diplomas que lo avalan, pero pues, ¿cuándo lo has aplicado? Entonces aquí entra, creo que lo más importante, que es distintas formas de ganar experiencia y aprender también. La primera que les recomiendo es proyectos académicos y de investigación. Esto tiene más peso que los proyectos libres, de Kaggle, etcétera, porque un artículo de divulgación científica tiene mucho peso en tu currículum, porque es un proceso más complejo que el simplemente meterte a Kaggle y concursar, y a veces no ganar. Aquí el proceso es buscar un investigador de tu universidad o por fuera que se dedique o tenga el gusto por la ciencia de datos o que tenga interés. Lo peor que puedes recibir es un no por respuesta. No te van a expulsar, no te van a bajar calificación. Les vas a gustar por tu interés de aprender y de aportar algo a la sociedad. Y lo peor que te pueden decir es un no. Si te dicen que sí y realizas un buen trabajo, se va a publicar en conferencias, en artículos de revistas, y realmente yo no tengo ninguno, pero sabe sentir muy bonito. Esperemos que los proyectos que tengo salgan. La patentación e implementación de tu proyecto podría generarte ganancias en dinero. Es muy importante. Si tu enfoque es ese, puedes ganar dinero con tus descubrimientos. Y también investigar si tu universidad ofrece cursos especializados, programas orientados a la ciencia de datos o cupones de Coursera o edX. Como les mencionaba, yo tengo la fortuna de que en mi universidad existe semana I, semestre I, en los cuales en uno gané el gusto por esto y en el otro aprendí la mayoría de lo que sé. Investigar si tu universidad lo ofrece. Si tienes tópicos o materias optativas que son de libre elección, gástalas en materias de ciencia de datos, gástalas o similares para mejorar lo que no tienes de fortalezas. La otra es proyectos externos. A pesar de que no se vea tan pesado en el currículum, realmente sí es importante. En base a lo que he escuchado de reclutadores, gente de recursos humanos de mi empresa, de donde trabajo, o gente que sigo en el mismo Instagram, de que la pregunta es muy, muy frecuente. ¿Qué hago? ¿Qué pongo en mi currículum si nunca he trabajado? Pues gana experiencia en proyectos libres como los de Kaggle, como los que mencionaba al principio del melanoma, o busca concursos, IBM o empresas así importantes, Microsoft y demás. Inclusive creo que Data Science en Research Perú ha de tener algo, comunicación con alguna empresa que ofrezca concursos o así. Va a ser divertido porque ya sea tú te vas a divertir, vas a aprender cosas. Si lo haces con amigos, pues trabajo en equipo y entre amigos es mejor. Puedes ganar dinero si ganas el concurso, puedes ganar licencias, puedes ganar certificados, y es la mejor opción para generar currículum en tus prácticas profesionales, si no haces prácticas profesionales, porque te genera experiencia y habilidades que si te sabes vender, con esto lo haces para conseguir tu primer trabajo. ¿Cómo desarrollar tus soft skills? Que es lo que les mencionaba que no se aprende en una materia.
Yo recomiendo en mi experiencia es participar o crear grupos estudiantiles en tu universidad. ¿Por qué? Porque conoces gente, participas, das pláticas, hablas en público, participas en equipos multidisciplinarios, lo cual es muy bueno para tu trabajo, para el trabajo en equipo que vas a hacer posteriormente. Conseguir una comunidad como Data Science and Research Perú. Yo estoy en esta gracias a una micromaster de DX en la que me metí a un grupo de WhatsApp donde vi unos comentarios y ahí la gente se ayudaba a hacer el curso de mejor manera, dudas y demás. Hasta hacían reuniones de Zoom para resolver problemas y ayudarnos entre nosotros. Es por eso que estoy aquí. También estoy en algunas comunidades de Monterrey. Igual están en Facebook, están en las mismas universidades. Puedes crear tu propio grupo estudiantil de ciencia de datos y aprendes porque todos están ahí por algo, por su pasión. Están ahí para aprender y de vez en cuando te encuentras cursos o ponencias como esta, lo cual es muy bueno. Aparte, el generar lazos con personas de tu mismo ámbito es impresionante para tu futuro profesional. Tanto por si llegas a trabajar con alguien de ahí que te llega a recomendar, o si un día tienes dudas en algo que no puedes hacer, le hablas a tu amigo que conociste en el grupo de Facebook de Data Science and Research Perú y juntos resuelven el problema que tienes, siempre y cuando tu empresa te lo permita, obviamente, por la ética. Buscar colaboraciones externas de expertos para realizar proyectos. Igual preguntar qué están haciendo, están en algo de Kaggle, puedo participar, etcétera. Y tomar cursos, ya esta es la última opción, en caso de que no lo demás no te guste. Hay cursos de habilidades de comunicación y visualización, también les estoy agregando algunos en el PDF que les voy a enviar ahorita. Y el último y el más importante es la experiencia laboral. Una vez que tengas habilidades en tu currículum, ya sea por habilidades o experiencias, ya sea por tus proyectos libres, por tus proyectos de investigación o por grupos en los que estés, ya ahora sí busca tu primer trabajo relacionado con la ciencia de datos. No necesariamente tiene que ser como científico de datos porque a veces se ponen muy intensos en la entrevista y te piden muchas cosas. Ya ven lo que les decía, que el full data scientist está de moda, full stack data scientist. Entonces a veces piden de más, pero no tiene que ser, tu primer trabajo no tiene que ser como científico de datos, puede ser ingeniero de datos, puede ser en el área de BI, que es muy similar y puedes desarrollar habilidades desde ahí. Y ya lo que no trabajes, lo que no desarrolles en tu trabajo, lo aprendes por fuera, en cursos, en proyectos y demás. Trabaja arduamente porque un buen trabajo te llega a mejores ofertas después de ser practicante, un mejor sueldo o más experiencia en tu currículum. Sigue creciendo en tu trabajo, sigue echándole ganas y creo que algo muy importante es buscar una maestría al finalizar tu carrera. Aparte de que la maestría siempre sube el sueldo promedio en cualquier país, sí he visto que los Data Scientists Senior tienen maestrías, especialmente en estadística, en programación. En lo que no estés tan fuerte, hazla, búscala, ya sea en línea y demás. Y pues ya, esos son los consejos que tengo. Aquí les dejo una frase que me gusta mucho: solos podemos hacer tan poco y juntos podemos hacer mucho más, de Helen Keller. Es algo que lo enfoco en mi grupo de bienestar emocional, pero también sirve para nosotros, porque el trabajo en equipo para un data scientist es vital. Y con esto concluyo mi presentación. Espacio para preguntas, aquí están mis contactos y muchas gracias otra vez a Data Science and Research Perú y a ustedes por estar aquí.